Cuando me quitaron el saco que cubría mi cabeza, vi que estaba en una habitación semi-iluminada. Las paredes eran de madera podrida, el techo vedado. Rodeándome, había unas figuras encapuchadas, todas ellas con la vista puesta en mí, sentado y atado a una silla en el centro del círculo. Uno de los encapuchados dio un paso al frente. Ha llegado la hora. Debes tomar una decisión. No sabía qué responder. Tenía la boca pastosa después de 2 días sin beber ni hablar. Temblaba de frío, de miedo, de asco. El encapuchado repitió. Dinos la verdad. ¿Qué te ha parecido? Permanecí en silencio. Otro encapuchado gritó. ¡Cobarde! Pronto otros se unieron en una cascada de insultos contra mí. ¡Indeciso! ¡Cobarde! ¡Asqueroso! ¡Moderado! ¡Indefinido! El encapuchado que había hablado en primer lugar dio un paso adelante y me abofeteó. Decídete de una vez. ¿Te gustó o no? ¡Confiesa! ¿Qué opinas de la película? Sabía que una respuesta errónea podría acarrear serias dificultades para mí, por ponerlo de un modo delicado. No sabía si mis captores eran partidarios o detractores. ¿Eran jazzis? Si fuesen jazzis llevarían alguna de sus ropas características. Chaquetas, corbatas, vestidos de colores planos. Quizás hubiesen vestidos así bajo sus túnicas. O tal vez eran cínicos. Reí por dentro porque los propios cínicos odiaban al principio ese nombre, pero luego habían terminado apropiándoselo. Era imposible saberlo, pero decidí responder. Yo... no estoy seguro. Lo pasé bien en el cine, sobre todo con el número musical del comienzo, pero se le pueden poner varios peros. Por ejemplo, la mitad central de la película... El encapuchado volvió a bofetearme. Eres un indefinido y lo serás siempre. Volved a llevarlo a la mazmorra. Me pusieron una inyección que me hizo sentir muy cansado, y ya no recuerdo nada más. Llevaba días caminando hacia el oeste, siguiendo las vías del tren. El inclemente sol y la falta de alimentos retrasaban mi marcha, pero la nota de Bernadette mantenía viva mi esperanza. Bernadette. Creí que había muerto en la matanza coreografiada de Baltimore. No la había visto desde entonces, pero cuando recibí su carta, supe que tenía que ponerme en camino. Hacia ella. Hacia la libertad. Todas las noches, antes de ir a dormir, revisaba la nota, intentando encontrar alguna pista del estado de Bernadette, en los trazos de su escritura, en la elección de palabras, en el margen entre las líneas, en el diminuto espacio entre los caracteres. Pero solo eran palabras. La película tiene un acabado formal estupendo y es un disfrute para la vista y el oído, pero hay una glorificación de los clichés y los valores tradicionales del Hollywood clásico, que el guión no llega a cuestionar del todo, creando un vacío de significado en su acto final. No estás solo, muchos pensamos así. Somos la resistencia contra la barbarie. Ven pronto, Bernadette. Esa carta era lo único que me mantenía cuerdo en las noches más duras, cuando el cielo estrellado del desierto no hacía más que atormentarme con el recuerdo de Ryan Gosling y Emma Stone bailando en aquella escena. Tan inocente entonces y tan dolorosa ahora. What a waste of a lovely night. Nadie piensa en los comienzos. Piensan en las partes más horribles y más cruentas de los conflictos, pero nadie piensa en cómo empiezan. ¿Cómo comenzó esto? Todo el mundo recuerda cuando un grupo de cínicos prendió fuego a 500 pianos en París. O el terrible accidente en la autopista de entrada a Los Ángeles, cuando cientos de partidarios de la película intentaron replicar su estupenda escena inicial. Tal vez todo empezara en la batalla campal en la noche de los Oscars, cuando no se sabía dónde acababa la alfombra roja y dónde empezaba la sangre. O en el asesinato de Damien Chazelle, aún no esclarecido. ¿Habían sido un grupo de verdaderos jazzers? ¿Enfadados por lo que ellos percibían como una valorización del jazz en la película? ¿Arrancado de las manos de verdaderos músicos y puesto en manos de un tío blanco guapo y al servicio de una historia de amor y de pureza artística algo manida? ¿O fue esa sección de fans iracundos de Manchester by the Sea? Tal vez eran ciertos los rumores de que había sido asesinado por los propios jazzis, que luego habían devorado su cadáver
para sentir la inspiración del creador y así poder cumplir sus sueños? Esa lectura del texto sagrado de la película era descabellada, sin duda. Pero los fanatismos no siguen vías marcadas de antemano. No, había empezado a ocurrir mucho antes. Cuando decidimos usar nuestros gustos y nuestras aversiones como un arma arrojadiza con la que atacar y dañar al que estaba al otro lado. Dejamos de hablar del contenido de las películas y empezamos a usar las películas como algo con lo que calificar y definir el carácter de las personas de acuerdo a la opinión que tuviesen de esas películas. Pedante, creído, cursi, cínico, idiota, consumista, en un mundo cada vez más polarizado por temas realmente importantes de desigualdad y de ideología, decidimos escribir estos mismos valores, algo tan relativamente banal como las preferencias en cultura popular. Algo que debería servir para unirnos por nuestros gustos comunes, no para rivalizar. No para ayudarnos a sentirnos superiores, más listos, más puros por gustarnos o odiar tal o cual película. Pero yo sabía todo eso. Yo tenía una posición moderada. Yo no había sido partícipe de esas pasiones desatadas en cuanto a la película. La había disfrutado como un entretenimiento, algo vacío y ya está. Yo era sensato y cabal. Yo estaba por encima de todo esto. ¿Era yo más inteligente? Se hablaba de una ciudad indefinida en la costa oeste. Allí no había juicios morales por tus preferencias respecto a la película. Se debatía sobre ella civilizadamente. Había escuelas, hospitales, foros de debate en los que podías alabar la imaginativa secuencia final y a su vez opinar que, para tu gusto personal, tendría más impacto emocional si la película hubiese hecho un par de cosas de manera diferente para llegar hasta ahí. Aunque podías ver cómo había emocionado a otras personas, y no había nada de malo en ello. A veces, mientras me alimentaba de cucarachas una stick, la única comida disponible en las regiones centrales, me imaginaba a mí mismo llegando a ese Edén. Y una sola lágrima resbalaba por mi mejilla. Jeff era un hombre callado, por lo general. Era un indefinido, como yo. Me había acompañado en mi viaje durante las últimas semanas. Tenía arrugas alrededor de los ojos, el pelo marañado y un aspecto demacrado. En cierto modo, parecía como si estuviese estado liberando en su interior, contra sí mismo, la guerra que había destrozado la civilización occidental durante los últimos 30 años. De vez en cuando se le perdía la vista. Se abstraía y empezaba a recitar una especie de mantra. Pero las actuaciones de Gosling y Stone, aunque competentes, no consiguen superar ciertos clichés y quizás habría funcionado mejor de haber puesto sus papeles a mejores cantantes y bailarines que hubiesen capturado mejor el espíritu de... ¿Acabaría yo igual que Jeff algún día? ¿Era así como se nos veía a los indefinidos desde fuera? Una cascada continua de autojustificaciones de aspecto intelectual para situarnos al margen y por encima de ambos bandos enfrentados. Una perspectiva acerca de la realización de los sueños que sin duda conmoverá de algún modo a todo aquel con aspiraciones artísticas, pero que tiene un final algo fácil. Quizás habría sido mejor algo un poco más amargo para que los protagonistas no... ¿Por qué yo no había amado plenamente la película? Tenía todos los ingredientes adecuados. Era preciosa. Intenté durante años buscar los motivos, la explicación racional, usando palabras grandes como narrativa, nostalgia crítica o emocionalidad hipócrita. Pero nada de eso era verdad. Quizá la realidad era más simple. Quizá era simplemente que la película tenía dos personajes que se enamoraban. Y cuando se estrenó la película, yo había perdido la capacidad de amar. Estaba desconectado de los sentimientos que antes me resultaban tan atractivos. Vacío. Por aquel entonces me refugiaba en la ironía. Escribía críticas en redes sociales que eran o una frase irónica graciosa, o larguísimos textos totalmente autoindulgentes en los que usaba el sarcasmo y largas construcciones conceptuales, con algún guiño metatextual para indicar que sí, que eran conscientes de lo que eran. Qué gracioso. Para camuflar que, en el fondo, no tenía nada que decir y no era capaz de sentir nada. Hacía mucho que no daba una opinión sincera, y el frío del invierno había acabado con mis esperanzas. Quizás no quería reconocer que me había convertido en un cínico, que lo había sido desde el principio. Como enamorado del cine musical clásico, disfruté mucho de algunas escenas, pero esperaba algo más de... Asesiné a Jeff esa misma noche con mis manos desnudas. Día 122. Llevo viviendo con esta comunidad de jazzis 4 meses. En general, las chicas llevan vestidos chillones, los chicos chaqueta, corbata y de manera opcional sombrero.
Pero puedes elegir vestir cualquiera de las dos opciones de ropa, independientemente de tu género. Estamos bien alimentados, dentro de lo que cabe en estos tiempos. Bebemos vino cada día. Hay ensayos de teatro y de baile, aunque curiosamente nunca hay representaciones ante público. Hay un pequeño arroyo del que sacamos agua. Lo llamamos irónicamente el Sena. He aprendido a amar la película. Me he aprendido las canciones y los bailes de memoria, y los repito con el resto del grupo. Me emociona la historia de amor. Aprecio las sutilidades que Emma Stone puede expresar solo con sus ojos. Me creo que Ryan Gosling sea un experto pianista de jazz. Cualquier atisbo de duda ha sido escondido en el más profundo rincón de mi cerebro. Cenamos. Bebemos. Siento el calor del vino arropando mi mente. Me desinhibo. Vamos a bailar a una réplica barata del Sevs. Lo pasamos bien. No hay hambre ni lágrimas. Nunca llegué a la ciudad natural. Quizás no existía, pero no me hace falta. Soy feliz. O al menos soy capaz de fingirlo durante el tiempo suficiente. Estamos hablando sobre la película. Siempre hablamos sobre la película. Es el único tema de conversación en este pueblo. Hay un silencio. Medio embriagado como estoy, decido romperlo con una reflexión. Una cosa que ya le dije a Bernadette cuando salimos del cine aquel 19 de enero. Sí, es una gran película, pero ¿no creéis que podría haber tenido más números musicales? Para ser un musical me han parecido pocos. Todos se giran para mirarme. He hecho un comentario negativo. He incumplido la única norma. El silencio se puede cortar. Se levantan. Sacan cuchillos de detrás de sus corbatas y de los bajos de sus vestidos. Empieza la coreografía mortal. Me apuñalan uno a uno con movimientos perfectamente acompasados. Oigo el claqueteo de sus zapatos en el suelo, un tic-tac-toc continuo, musical. Han ensayado este baile. No es la primera vez que lo hacen. Grito. ¡Parad! ¡Me encanta la película! ¡Solo era un comentario! No he vuelto atrás. Los cuchillos se hunden en mi carne. No cantan, pero la música sigue sonando, acompañando cada uno de sus pasos de baile, su danza de claqué macabra. Dan piruetas, giran sobre sí mismos y me clavan cuchillos. Eso es todo. Caigo al suelo. La sangre y la vida escapan de mi cuerpo. Mientras recuerdo todo lo que me ha traído aquí, solo alcanzo a decir una última frase, antes de caer para siempre en los pozos del olvido de la historia. Le doy 3,5 estrellas.